Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos, en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Yo hoy día estoy especialmente feliz. Yo siempre tengo el privilegio de poder escoger quienes vienen a este programa y en general invito a gente que me cae muy bien, pero esta vez supera. Esta persona que viene hoy día es alguien que yo admiro y quiero mucho. Además, pudimos compartir una experiencia de alto vuelo hace algunas semanas atrás, cuando nos tocó juntas ir en la sección de Cultura Patrimonio en el debate presidencial organizado por la Universidad de Chile, pero además nuestra invitada es una destacada periodista, también magíster en políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, ganadora de la beca Nieman de la Universidad de Harvard, además de distinguida con el premio Elena Cafarena en la categoría Mujer y Medios de Comunicación en el 2015, y en el premio Energía de Mujer en la categoría de Comunicación Social, entregado por Enel Chile en 2017. Así que muy premiada, muy tequillera y además autora de este estupendo libro, Crisis, Terremotos y Estrellas, que estaremos comentando en un rato. Bienvenida, Paula Molina. Muchísimas gracias, Antonella. Lo digo con toda sinceridad, estoy muy contenta de estar acá. Nosotros nos hemos escuchado y nos hemos seguido y encontrado en algunas instancias, pero la verdad es que solo recién pudimos hablar más largo en persona y para mí es un privilegio estar contigo y he aprendido mucho conversando contigo. En el debate presidencial aprendí muchísimo de cultura, pero también respecto a nosotras como mujeres, como periodistas, como mujeres de radio. Así que muy contenta de estar acá. Bueno, esa es básicamente la emoción también que embarga este programa, porque estamos haciendo un ciclo de mujeres escritoras y Paula Molina me dio la estupenda excusa porque acaba de sacar un libro, pero yo hace mucho rato quería conversar con ella de periodismo y de radio, porque yo alguna vez se lo confesé, yo no tengo muchas colegas que admire, y ella es una, claramente he tenido la posibilidad de ser entrevistada por ella, como directora del FEMCINE en varias ocasiones, pero tú llevas muchísimos años, llevas 23 años en Radio Cooperativa, y además viste también todo este proceso de la creación de los podcasts, estás a cargo del área de podcast de Radio Cooperativa, pero hablemos antes de todo eso, ¿por qué estudiar periodismo, además en la Universidad de Chile? Es una estupenda pregunta. Yo creo que vale la pena más que nunca estudiar periodismo. Hubo en algún momento esta idea de que los cambios tecnológicos no iban a transformar el periodismo, sino que lo iban a destruir, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de cambio tecnológico, no está hablando de comprar un nuevo computador o revisar el Twitter durante el día, estamos hablando de subir un Instagram, estamos hablando, yo creo que de los profundos cambios sociales, de la forma en que cambian las relaciones entre las personas, entre ellas y con el entorno y con sus comunidades a partir de este proceso de transformación tecnológica. Yo creo que ese primer diagnóstico que nunca compartí respecto a que los cambios iban a destruir el periodismo ha mutado saludablemente hacia la idea de que tenemos que aprovechar esos cambios para hacer más y mejor periodismo. Y cada día muchos periodistas, muchas mujeres en el periodismo están demostrando esos cambios en términos de visibilización, en términos de contar historias que no estaban contadas, escuchar voces que no tenían espacio. Y a mí me parece que eso es lo más importante. Por lo tanto, creo que es un gran momento para estudiar periodismo. De verdad, lo siento así. Y creo que ahora hay que estudiar mucho más probablemente de lo que nosotros estudiamos, Antonella, en la universidad. Nosotros hemos seguido formándonos, hemos seguido aprendiendo, pero yo creo que hoy la carrera de periodismo tiene que ofrecer más herramientas, tiene que dar más claridad a su alumnado respecto a las espectaculares oportunidades que se abren cuando uno puede manejar la tecnología para la difusión de la información, para la profundización de la democracia, y no al revés, digamos. Claro. Eso es importante. Ahora, digamos, a propósito de dar herramientas, con Paula además compartimos que ambas somos académicas del Instituto de la Comunicación e Imagen en la Escuela de Periodismo, así que podemos
compartir esta experiencia, pero No, Antonella, pero tú eres académica, yo solo doy un curso una vez al semestre. Lo quiero dejar claro porque la academia es una carrera distinta, más profunda que yo no he tomado todavía, así que bueno, eso. pero el punto es que las jóvenes generaciones de estudiantes de la Universidad de Chile pueden aprender de tu sabiduría. Ahora, a ti te tocó una escuela difícil, y yo tengo la impresión, porque yo entré a periodismo en el 98 y el mismo año que Faride Serán toma la dirección de la escuela, y como que ahí la escuela empieza a reorganizarse, ¿no? Pero recordemos que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile estuvo intervenida durante toda la dictadura y que tomó bastante tiempo sacar esa estructura. Y mi impresión, Paula, es que toda tu generación, la gente que se formó contigo ahí a principios de los 90, mediados de los 90, le tocó súper duro y son muy autodidactas, encuentro yo. Sí, de alguna manera nos tocó más fácil cuando uno lo piensa en las generaciones inmediatamente anteriores, ¿no es cierto? Claro. Que era bajo dictadura. Yo creo que nada se puede comparar a esa tensión, a ese dolor, a lo que puede ser estudiar bajo la dictadura, ¿no es cierto? A nosotros nos toca justo después. Nosotros llegamos con la democracia, pero como tú dices, Antonella, lo que nosotros encontrábamos en la escuela de periodismo era una escuela que había sido claramente desguazada, era una escuela de periodismo a la cual se le había quitado todo elemento de crítica, a la cual se le había quitado todo lo que se le podía quitar probablemente. Uh -huh. Para mí era especialmente brutal tener que ir a hacer clases en un edificio que contaban en algunas de sus salas, incluso se había atormentado a la gente, se Sí. había torturado personas. Entonces, imagina lo profundamente cruel que era ese primer golpe, ¿no es cierto? Y al otro lado estaba lo que siempre está, la gente, la amistad, la decisión de aprender juntos, la voluntad de tomar lo mejor que pudiéramos allí donde incluso había tan poco, ¿no es cierto? En una Uh -huh. escuela, en una universidad que se estaba reconstruyendo y que había sido tan golpeada, yo y mis compañeros y compañeras siento que con esa mirada crítica que se ha hecho histórica y que ha generado tan grandes cosas desde esa generación de esos años de recién iniciada la democracia. Estoy pensando en Peirano, estoy pensando en Sí, el pues, trabajo de 31 minutos, claro. que vienen de esa mirada crítica hacia el entorno, de que las cosas no son lo que parecen, lo que te están presentando. Pero recuerdo con mucho cariño que en esa precariedad de todo tipo nos juntábamos, tratábamos de resolver los problemas, organizábamos movimiento, estoy pensando en quienes hacían las dirigencias de esos claustros, se pedían cambios. Y fueron muy lentos y fueron muy difíciles y probablemente ustedes llegaron a una escuela de periodismo que ya estaba mucho mejor armada, Sí. mucho mejor, mucho más fortalecida. Pero eh, por algún motivo yo no tiendo a no rendirme frente a la escasez, tiendo a tratar de hacer lo que puedo con lo que tengo, tiendo a tratar de buscar lo mejor de las situaciones de una manera bien terca y tengo muy bonitos recuerdos de la escuela de periodismo. Esa fue la orilla, yo siempre digo como em, los años de colegio, los años en el Liceo 7, AN43 de Providencia, desde donde yo egresé, eh, cuando terminaban en esta gran prueba y esta opción tan escasa, tan difícil de llegar a la universidad y de llegar a la Universidad de Chile. Por lo tanto, yo siempre siento que la universidad, con todas sus falencias, con todas sus debilidades, con todas las debilidades que tenía en ese momento, me acogió. Fue como una playa a la que yo llegué después de mucho nadar. Así que mi agradecimiento es eterno. Bueno, vamos a seguir hablando de periodismo, de democracia, de comunicaciones, de feminismo, con Paula Molina, pero es momento de hacer una pausa musical, Paula. Y Paula escogió 4 canciones favoritas para poner en esta pasada, porque como ustedes saben, cuestión de gusto se trata de que finalmente sean nuestros invitados quienes decidan qué vamos a escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar, Paula Molina? Vamos a escuchar a Violeta Parra y la vamos a escuchar con una canción que yo conocí en un disco llamado Grabaciones Encontradas, que me gustó mucho siempre el título porque uno siempre habla de las cosas perdidas, pero poco habla de las cosas encontradas. Entonces estas son las grabaciones encontradas y esta canción se llama Prenda Querida. Y me gustaría que escucharan particularmente el ritmo de la canción, el fraseo de la canción, porque es una de las cuestiones
extraordinarias que yo he podido apreciar en música y en el repertorio de Violeta Parra. Ya, pues, hacemos cuestión de gustos con Paula Molina. Estamos haciendo cuestión de gustos con la periodista y escritora Paula Molina. A Wow. propósito, claro, sí, pues si sacaste este libro que tenemos aquí, Crisis, Terremotos y Estrellas, en donde da cuenta de su gran curiosidad y gran talento y conocimiento, y vamos a hablar de eso en un rato, pero todavía quiero que hablemos un poco más de periodismo, porque dijiste algo antes, Paula, que quisiera que andáramos, y la idea de periodismo como una herramienta de la democracia. Hablemos de esa idea. Hablemos de esa idea. Yo creo que esa es nuestra misión. Yo creo que ahí está el corazón del periodismo. Y ahí está el corazón de nuestras pequeñas prebendas, pequeñas grandes prebendas, como el pleno ejercicio de la libertad de expresión, la protección a nuestras fuentes, la capacidad de ser quienes investigan, indagan y tienen los espacios para amplificar aquello que encuentran, ¿no es cierto? Allí en una sociedad donde todos queremos ser escuchadas y escuchados y cuesta tanto, nosotros desde el periodismo tenemos el privilegio de acceder a las plataformas de mayor visibilidad, ¿no es cierto? Es un privilegio que cada vez compartimos con más personas, pero que todavía tiene harto peso. La televisión todavía tiene mucho peso y yo creo que lo va a mantener. La radio tiene no solo enorme confianza y cariño de las personas, sino que todavía está allí donde no hay redes sociales porque no hay conexión a Internet, porque Uh-huh. el acceso a lo digital también es desigual. Sí. Uno no es desigual en unas cosas y más igualitario en las otras. Las desigualdades permean en un país como Chile en todos los aspectos. Por lo tanto, yo creo que ejercer esos derechos tiene que ver con ejercerlos responsablemente y tiene que ver con que nosotros hagamos un aporte efectivamente real a una convivencia que sea cada vez más y no menos democrática. Y allí está nuestro compromiso con la verdad y allí está nuestro compromiso con la visibilización. Yo creo que hay tanto todavía que reparar, hay tanto que hacer cada día en el periodismo chileno. Yo en ese sentido siento que es una tarea enorme y preciosa porque es como es algo que tenemos que tejer todos los días se teje credibilidad, todos los días hay que dar espacio a nuevas voces, todos los días hay que tener ojo de que estén representadas cuestiones tan sencillas, las mujeres. Todavía tú tienes que hacer un esfuerzo consciente que yo hago con alegría y entusiasmo para que haya tantas voces de mujeres como de hombres cuando hablas de voces expertas, cuando hablas desde del poder, todavía. Y así como esas son desafíos diarios, permanentes. Aquí está todo por hacerse. Ahora, es un momento desafiante para el periodismo. Yo siento que desde las movilizaciones, especialmente desde el 18 de octubre, ha quedado muy en evidencia también la relación entre periodismo y capital, ¿no? Y quiénes son los dueños de los medios y cuánta libertad editorial efectivamente tenemos los profesionales que trabajamos en el área de comunicación, especialmente los que informamos contingencia. Hemos hablado de eso, de hecho, aquí con tus compañeras de Pauta Libre, de la red. Estuvo acá Mónica González, estuvo acá la Lematus, y estuvimos hablando respecto a eso, ¿no? Acerca de libertad de expresión en la lógica de mercado. Y preguntarte también, ¿cómo ves tú eso y cómo también transitas esas tensiones que son súper reales, especialmente porque tú, a diferencia mía, tienes que lidiar con auspiciadores? O sea, yo de alguna manera aquí en la protección de Radio Universidad de Chile, que estamos protegidos por la mirada editorial de la universidad, que es una mirada que defiende los derechos humanos, que es feminista, que se piensa a sí mismo feminista, que se piensa en urgencia climática, ¿cierto? Y que por lo tanto me permite a mí como periodista y comunicadora vestirme de todo aquello y levantarme desde ahí. Pero es distinto cuando uno trabaja en una radio que tiene que responder a lógicas comerciales. Sí, es diferente, pero el periodismo desde que se funda lidia con esa tensión, ¿no es Así. cierto? Con de qué manera encuentra los recursos para financiarse y de qué manera, o al mismo tiempo, esos recursos no determinan sus pautas, no lo restringen, no lo constriñen, no lo condicionan. Y esa es una pelea diaria en Chile y en distintas partes del mundo que nuevamente yo creo que vale la pena dar y a la cual hay que poner ojo permanente, ¿no es cierto? No es tarea de un día, sino que es tarea que vas haciendo cada jornada. En la radio cooperativa yo creo que hay una cuestión que viene de la historia, de la tradición y que se quedó con nosotros y que tenemos que ir reconstruyendo y para mí personalmente es muy importante reconstruir cada día. Para mí es muy importante ser un eslabón más
y firme en esa historia que construyó la radio cooperativa de compromiso con la verdad y con el respeto a los derechos humanos y otros valores democráticos que yo comparto, y la necesidad de hacerlos presentes, no abandonarlos. De alguna manera, ese legado de la cooperativa nos ha permitido, y a mí, yo por lo menos me siento muy cómoda en el sentido de que te permite siempre apelar a esa historia para mantener tu compromiso con la pluralidad, con la diversidad, que no siempre se ejerce de manera perfecta, pero hay de dónde afirmarse cuando tú vas diciendo, a ver, esta es nuestra historia, esto es lo que las personas encontraron en algún momento en la cooperativa, esto es lo que tienen que seguir encontrando, nosotros no podemos traicionar esa esperanza. Entonces, a partir de eso, en la cooperativa se ha armado una, en mi opinión, sana distinción entre los auspicios comerciales, la publicidad que la hace posible y la independencia del trabajo periodístico. Tenemos todavía ese muro que enseñan en las escuelas de periodismo que tiene que existir entre quienes ven la parte comercial y quienes ven la parte periodística. En la parte de podcast, lo que nosotros hemos pensado y lo que yo diseñé como sistema para conseguir recursos para nuestros temas más queridos, igualdad de género, por ejemplo, era buscar qué instituciones estaban en aquellos mismos temas que nos interesaban y de qué manera nos podían ayudar a financiar esos productos y a fortalecer un área que estaba creciendo. Eso sí se puede hacer, ¿no? Cuando consigues socias que realmente te puedan ayudar en aquello. Pero siempre esa distinción tiene que estar clara, esa distinción es firme y yo creo que la historia de la cooperativa a mí me ha permitido mucho, más que la historia, porque la historia no en el sentido de aquello que está pasado y congelado, sino que esa historia que es presente en la La cooperativa trayectoria. es la trayectoria, es lo que yo creo nos permite vivir con no comodidad en términos de que nos sobran los recursos, pero sí con esa idea de que puedes separar el financiamiento de la línea editorial. Ahora, Cuestión otro que es más desafío, difícil en otros lugares o en operaciones más caras, no sé. sí, claro, claro, y de hecho, yo creo que otro desafío que tiene el periodismo hoy día tiene que ver también con esa tensión que existe en el ego del periodista también. Yo tengo la impresión, Paula, de que nosotras que hacemos radio estamos bastante más protegidas que eso. Tú hace poco estás teniendo que estar en televisión todos los domingos, y yo siento que ese nivel de exposición es súper tentador para perderse en el ego, ¿no? Y creo que lamentablemente tenemos muchos casos en ese sentido. ¿Cómo se protege uno de eso y de no olvidar esta cosa que nos enseñaron los maestros, ¿no? De que lo más importante siempre es el entrevistado, es la noticia y no nosotros. Mm. Eh, hay hay una cuestión que hablar de ego cuando hablamos de mujeres, porque yo siento que al revés, como nuestra tendencia es a no reconocer nuestro propio valor. Y, y me parece que vivimos un poco tensionadas en eso por una estructura que en general tiende a disminuir nuestros talentos, ¿no es cierto? Las reuniones donde damos una idea y luego alguien la repite y de alguna manera se la hace propia. Creo que puede ser un accidente una vez, pero que se empieza a convertir en tendencia y realmente tiende a afectar a las personas. La idea de que no te escuchen menos. La idea de que tú tengas que demostrar 100 veces que eres capaz de hacer un trabajo para que efectivamente te permiten dirigirlo y liderarlo. Yo creo que esas son cuestiones que están más presentes de lo que uno quisiera en las mujeres periodistas y que yo creo que nosotras tenemos que quebrar, romper. Creo que gente como tú, Antonella, y creo que gente como yo, tiene que tomar liderazgos en los medios informativos si queremos un mejor periodismo, un periodismo como el que soñamos y una sociedad como la que soñamos. No sé si tú quieres, yo te invito, pero, pero creo que de alguna manera creo que nuestros problemas más urgentes tienen que ver más con la falta de ego que con el exceso de ego. Por supuesto que luego hay que tenerlo siempre bajo control. Y por supuesto que medios como la televisión a veces pueden hacerte sentir particularmente bien valorada porque hiciste algo correcto, en fin. Pero por lo menos mi principal preocupación, creo que tengo el ego controlado, pero eso uno nunca la sabe. Pero mi principal preocupación quizás va por el otro lado. Vamos a dirigir esos medios, vamos a dirigir los diarios, sigamos innovando.
necesitamos más programas de radio conducidos por mujeres, más programas de televisión conducidos por mujeres, necesitamos departamentos de prensa liderados por mujeres, necesitamos que las mujeres tengan mayor presencia, tenemos bastante, yo creo, como rostros, como voces, pero yo quiero también liderazgos y dirección de medios a cargo de mujeres, muchas más en Chile. Bueno, hay tarea por hacer ahí. Lo bueno es que estamos. Hay mujeres, diríamos, y también es Comunidad Mujer, de donde Paula Molina es también parte del director, digámoslo, ¿no? Paula, música. Música. Voy a traer una canción que me hizo pensar en ti, la conocí recién. Se llama Laura en Bula. Viene circulando hace harto tiempo y me gustaría que escucháramos juntas una canción que se llama That's All Right, que me encanta. Así que No, con ella eso. es una genia total. También Paula Molina. Vamos a entonces escuchar eso y ya regresamos con más cuestión de gustos. Para Geoffrey Jones, ser capaz de lidiar con una vulnerabilidad como la chilena implica probar la fortaleza de tus instituciones y de tu sociedad. Explica que hay países pequeños como los escandinavos o Suiza que han podido sobrevivir a tiempos turbulentos, principalmente gracias a contar con instituciones poderosas y un capital humano y social de gran fortaleza. Abro comillas, son países que, gracias a eso, han sido capaces de sobrevivir cuando el mundo globalizado se desploma. La pregunta es si Chile está dentro de ese grupo, si cuenta con ese nivel de fortaleza institucional y si cuenta con capital social y capital humano suficientemente desarrollados para sobrevivir ante una crisis global. Esa es una de las reflexiones que me parece que es una reflexión central, está como en el corazón de este libro, Crisis, Terremotos y Estrellas, 8 miradas desde fuera, un Chile inesperado, de nuestra invitada Paula Molina, en donde Paula entrevista a profesores de Harvard, donde ella también es alumni, que han tenido experiencias investigando, desarrollando proyectos en nuestro país. Voy a volver de nuevo a esta idea que presenta aquí el profesor Jones, pero antes contemos un poco de la experiencia Harvard y de dónde viene este libro. Mm. Viene de un año extraordinario, es el año del pensamiento, no mágico, sino mi año de pensamiento, citando el libro de John Didion, porque fue un año en el cual yo fui invitada y becada para poder estudiar en Harvard básicamente lo que quisiera, aprender de todas, imagina, Antonella, todas las cosas que quería aprender, desde dibujo hasta las últimas obras de Shakespeare, de periodismo, por supuesto, pero también de periodismo de participación ciudadana, de tecnología, de política, de liderazgo. Podías tomar el curso que quisieras, pero además tenías la experiencia de convivir con tu grupo, tu curso de periodistas, todos ellos becarios Nieman, que es la beca más antigua para periodismo en el mundo, y con ellos y ellas conversar respecto a los problemas que cuando uno a veces está en el ejercicio diario del periodismo, de los programas de radio, uno cree que le pasan solo a uno, ¿no? Uno dice, a mí nomás no me escucharon en la reunión hoy. Solo yo estoy lidiando con la necesidad de cubrir un tema que no se cubre. Solo a mí me pasa y te das cuenta de que esos mismos desafíos, dificultades, problemas, los enfrentamos quienes nos dedicamos al periodismo en cualquier lugar del mundo, con más y menos recursos, con más y menos tradición, con más y menos historia, como sea, pero eran comunes. Por lo tanto, se forma una conversación que es rica, que te abre ventanas, que te abre soluciones, que además entreteje red en el mejor de los sentidos. Algunas veces cuando se dice hay que crear redes, uno de alguna manera piensa en un modelo como empresarial de crear redes, ¿no es cierto? Que tú vas a tener un contacto. Aquí yo reivindico la idea de crear redes en el sentido de estas personas están pasando por cosas similares a las tuyas, enfrentan desafíos parecidos a los tuyos, te pueden apoyar o te pueden ayudar a mirar un problema desde otra perspectiva. En fin, esa es la beca Nieman y es básicamente aprender y aprender y aprender. Y para una persona curiosa como yo, como tú dices, para una persona eh, como tú, que Vamos le a gusta pensarlo leer, seriamente, Paula Molina. yo quiero que lo pienses seriamente porque de verdad es una oportunidad absolutamente extraordinaria para quienes quieren aprender. Y cuando yo regresé, yo me fui con mis dos hijos chicos y mi esposo periodista estuvo viajando entre los dos países, por lo tanto no estaba, como él mismo dice, ni allí ni acá. Acá le reclamaban que no estaba allá, allá le reclamaban que no estaba acá. En fin, hicimos todo ese año y cuando yo volví pensé, he hecho lo que más me
una de las cosas que más me gusta, que es aprender. ¿Ok? Y yo puedo compartir parte de esto con otras personas que a lo mejor también puedan aprender. Y aprender no en términos de cómo aprender, de seguir un Enciclopédico. tema, no un aprendizaje enciclopédico, sino que a veces es sencillamente esa luz que se enciende y tú dices, ahora, ahora entiendo esto. Ah, por eso las cosas funcionan así, o por eso yo siempre vi este paisaje de esta manera, o por eso me contaban esta historia. Ujú. Y parte de eso es lo que yo quiero transmitir en el libro, con estas conversaciones. Ahora, el libro es muy alucinante y uno aprende, de verdad, yo aprendí un montón leyendo el libro porque te acerca literalmente a estas 8 miradas, pero además a estas como 8 áreas. Partimos hablando de astronomía, terminamos hablando de investigación antártica, entre medio hablamos de hongos, ¿cierto? Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de economía, o sea, de verdad es una mirada muy amplia que uno termina diciendo, oye, Chile es un país muy especial. No sé si te pasó eso haciendo esta investigación. ¿Qué país más raro es este? No, tú eres la lectora ideal, porque efectivamente a mí también, como escritora, me pasó eso. Es como, oye, qué país más singular, qué territorios más especiales, qué comunidades más eh, poderosas de alguna manera somos. Por supuesto que también, por Dios, que tenemos falencias, pucha que nos falta, cómo nos hemos desatendido a nosotros mismos y a tantos grupos, ¿no es cierto?, de nuestra propia comunidad. Pero aquí hay, lo que yo siento es como, aquí hay talento, aquí hay recursos, aquí hay ganas. Es como, para mí, como mi ideal de leer el libro es que uno sienta como lo que siente cuando termina un partido de la selección, cuando la selección juega bien, cuando Gary Medel está inspirado, cuando Alexis Sánchez está en la cancha, qué sé yo. Esa Cuando Vidal no sensación se fue de de, carrete. exactamente, cuando durmieron bien. Bueno, ¿te has fijado esa sensación que uno tiene como de, "Cha, aquí hay talento, aquí hay potencial, aquí podemos hacer grandes cosas, aunque, como se haya dicho, en los 70 vengamos de un país pequeño"? Sí. Em, Sí, me pasó que mientras leía el libro me acordaba de una conversación que tuve en este programa con Jorge Baradit. Eh, y Jorge ha investigado sistemáticamente, ¿no?, estos momentos de la historia de Chile en donde el pueblo se ha organizado, esto antes del 2018, digo, él ya tenía libros sobre esto antes, ¿no? Donde el pueblo se ha organizado y me acuerdo que ya cuando pasó y él escribió Revolución, él decía, pero esto no es nuevo en la historia de Chile. Los chilenos no somos esto que la dictadura ha dicho que somos. Nosotros somos una comunidad solidaria. Eso es como lo primero y es algo que aparece en tu libro también. Somos una comunidad consciente. O sea, el pueblo chileno ha sido mucho más estratégico y mucho más amoroso y cuidadoso que las élites. Y cada cierto tiempo eso reaparece y reaparece. Y me dio la impresión de que esa idea dialogaba muy bien con tu libro. tienes razón, yo siento que somos tantas cosas, somos mejores de los que a veces nos hemos contado. Yo creo que ese relato de un Chile que solo consume o solo se endeuda o no calcula lo que está en juego y que al momento de ir a votar va a votar de manera equivocada o todo eso a mí me parece que no tiene nada que ver con quiénes somos, Antonella, porque creo que con nuestros profundos errores em, y con nuestras falencias somos también de verdad capaces de cuestiones absolutamente maravillosas. Por ejemplo, hay un experto en recuperación de desastres, pero a través de las vías comunitarias. Uh -huh. Entonces, básicamente su punto es, si tú llegas a una comunidad que sufrió una tragedia, un desastre, y simplemente vas con plata y carpas, por ejemplo, eso no es lo que resuelve el problema. Uh -huh. Lo que resuelve el problema es cuando esa comunidad se empieza a preguntar, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Te ayudo con esto? ¿Te ayudo con esta otra cosa? Y él eso lo ve en Chile y lo ve en Nueva Orleans. Y cuenta estas historias preciosas de los clubes sociales de Nueva Orleans, que eran lugares donde las personas se reunían, entre otras cosas, para preguntarse cómo estaban cada noche. Y aquellos que tenían esos clubes sociales, luego cuando viene la ciudad y se queda bajo el agua, son esas personas las que se pueden recuperar, porque se ayudan entre ellas. Uh Y -huh. él vio lo mismo en Chile. Y a mí me pareció que eso era extraordinario, porque si no, ¿cómo lo habríamos hecho?
terremoto tras terremoto, Antonella. Claro. Esa es o sea, la idea de redes que está presente ahí, ¿no? La idea de comunidad, pero también la idea de autovalencia, es que yo creo que es muy interesante, pero también nos pasa a las personas, ¿no? Cuando estamos en una situación no queremos que nos vengan y nos resuelvan, sino que nos den herramientas para resolvernos, porque hay un ejercicio de dignidad también, que es muy, muy importante. Claro, se necesita agencia, pero incluso si tú quieres, vas a recibir, porque cuando lo has perdido todo vas a recibir lo que se te entregue, ¿no es cierto? Y está bien llegar con esa ayuda, pero la verdadera recuperación surge de cada uno de nosotros. Él tiene una frase muy, muy bonita porque él decía, nadie te va a poder devolver el comedor donde tomabas desayuno con tus hijos, nadie te va a devolver las fotos familiares. Hay cuestiones que vas a perder y hay un momento de trauma que es real, pero a partir del cual o desde el cual es posible reconstruirse con agencia, como tú dices. A ver cómo yo ayudo a mi vecina y mi vecina me ayuda a mí. Y yo creo que Chile es bien país de vecinos y vecinas, ¿no? Es como, vecino, Yo creo ayuda a que se la... nos había olvidado que lo éramos, y yo siento que desde el 2018 esa cuestión como que apareció en los cabildos, apareció en las asambleas, y no sé si te pasó, apareció también, hasta antes del 2018 en mi edificio no había un WhatsApp de vecinos, y ahora lo hay. Entonces, Claro, y digamos que yo vivo en un edificio bastante diverso en términos ideológicos, ¿no? Pero lo cual estamos. quiero estar en ese grupo de WhatsApp, debe ser muy divertido. Yo creo que los grupos de WhatsApp con todas sus falencias y, y todos sus defectos son también, claro, instancias de conversación a veces de personas que no habían hablado nunca. El libro está escrito y estas entrevistas también fueron hechas antes de la pandemia, pero yo me sorprendí cuando vi que el profesor Jeffrey Jones, que trabaja en la Escuela de Negocios de Harvard, él dice, este proceso de globalización está llevando a tales niveles de desigualdad que genera crisis, es inevitable una crisis. Y él dice, y Chile siempre ha sido como un lugar donde estos procesos se dan de manera aumentada, muy Uh-huh. intensa, porque vendíamos salitre, porque teníamos el principal puerto, porque somos los principales vendedores de cobre. O sea, dice, en Chile como que se concentra el proceso y de alguna manera él plantea que esa crisis, así como íbamos, era inevitable. Uh-huh. Y cuando vino el estallido yo pensé, Ahí wow. está. No, es ¿Sabes un. qué pensé, Antonella? ¿Sí? Pensé eh, la posibilidad de investigar, y por eso en Chile yo creo que hay que investigar más hay que dar más recursos para investigación, porque ¿qué tiene Jeffrey Jones y estas personas que trabajan en Harvard? No son de ninguna manera ni más inteligentes ni más talentosas que nosotros, pero han tenido los tiempos, los recursos, el prestigio, el reconocimiento que les ha permitido investigar, aprender más. Y cuando tienes aquello y tienes tiempo para pensar y reflexionar, él es capaz de ver que se viene una crisis incluso en un país que está a miles de kilómetros de donde tú vives. Claro, claro, porque ves las ondas en el agua, uno pensaría, ¿no? Exacto, exacto. Paula Molina, qué fascinante conversar contigo. Tenemos que ir a una pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción antigua que me gusta mucho que se llama Landslide de Fleetwood Mac, que tiene una pregunta que a mí me parece urgente en medio de su letra. Y dice, voy a ser capaz de vivir las distintas estaciones de mi vida. ¿Cómo voy a ir pasando las distintas estaciones de mi vida? Me parece muy bonito porque de alguna manera uno tiene la idea de que está en un presente perpetuo. Me parece muy bueno comprender y pensar qué quiero hacer en en este verano, en este otoño, en este invierno y con lo que sea que me tire la vida, que me lance la vida. Bueno, es un buen momento para pensar en esas cosas, ¿no? Después de la pandemia. Siempre un buen momento, Antonella. Claro que sí. Seguimos haciendo cuestión de gustos con Paula Molina. Para el académico, la pregunta más importante es, ¿qué pensamos de la filantropía cuando se paga con los ingresos que generan prácticas laborales tan malas? ¿Qué pensamos de esa combinación? ¿Qué tiene más valor en el mundo, la explotación de las personas en Chile o un museo de arte en Nueva York? Ahora, si yo no hubiera leído el libro de Paula Molina, no sabría, porque no sabía hasta de leer este libro, que Guggenheim y la familia Guggenheim hizo parte de su monstruosa riqueza a partir de los negocios salitreros. Y que
si uno va a Nueva York y al impresionante Museo Guggenheim, que además fue clave, Peggy Guggenheim, en la historia del arte, porque fue de las que innovó en traer artistas europeos a Estados Unidos y por lo tanto renovó el arte norteamericano, estadounidense, al llevarlo a la abstracción. ¿Qué hubiera pasado eso si no hubiera existido esa plata? Y esa plata tuvo que ver con las condiciones paupérrimas en que estaban los trabajadores de Salitre en Chile. Qué fuerte pregunta, Paula Molina. Es una pregunta súper fuerte, sobre todo cuando tal como tú cuentas, yo también admiro el arte. Yo creo que el tiempo que he pasado en los museos es el tiempo que más atesoro en mis experiencias vitales. Y claro, y luego te preguntas, bueno, ¿y cómo se financia esa creación de ese museo? Y te das cuenta de que parte de que una parte de una monstruosa fortuna, como tú decías, se hace en Chile, pero además no solo se hace en Chile con negocios que van bien, sino que también se siguen haciendo en Chile con negocios que además van mal. O sea, no solo le pagan eh, poco a los trabajadores y están en una situación de completa desigualdad. Tú lo sabes mejor que yo, por supuesto, que los trabajos en todas las faenas relacionadas con la minería eran absolutamente estratificados, o sea, hasta, no sé, en Sewell están las casas para los dueños y las casas para los trabajadores, y no se cruzaban esos mundos. Entonces, bueno, em, es una tremenda pregunta porque además Guggenheim, de acuerdo a las investigaciones de Jones, se beneficia incluso cuando el país entra en la quiebra y el colapso total, porque lo que hace la LID es negociar con ellos de manera que no se les dañe patrimonialmente o lo menos posible, Bueno, pero pasó el 2008 de nuevo. a costa del patrimonio del país, que estaba totalmente golpeado. Entonces, a mí me pasó como tú, Antonella, y yo veo todos los libros detrás de la cámara y sé que tienes muchos más. Y si tú no conocías esa historia y yo no la conocía, que he estado leyendo las noticias todos los días hace más de 20 años, yo dije, esta historia debe ser, por algún motivo no la conocemos, por algún motivo nunca se ha comentado. Yo sé que hay mucha historia rescatada en los libros que se han publicado durante los últimos años y eventualmente allí está esta historia, pero me pareció muy desconocida, me parece que nos enfrenta a un problema, a una pregunta súper dolorosa. Para mí no hay duda, y creo que para ti tampoco, respecto a que nada vale el dolor de un trabajador. Y lo digo de corazón, lo digo pensando, uno viene de estas historias, Antonella, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, o hay gente que trabajó en el norte. Yo lo digo también en el libro, yo vengo de familias de trabajo. Y pensar que no se les pague bien y que otras personas se enriquezcan a costa de, no sé, profesoras, profesores, de quienes mantienen andando los países, me parece que eso no admite ningún tipo de duda. Sí, o sea, traje esa historia a colación a propósito, por un lado, para celebrar los hallazgos que aparecen en el libro a partir de estas conversaciones, que de verdad para mí fue como, wow, no tenía idea de eso, oye, qué importante saber eso, y ahí viene la otra cosa, ¿no? Qué importante es tener información para poder hacernos preguntas, para poder decidir. Mm. Esa es nuestra pega, finalmente, como periodistas, ¿no? Entregar información, ponerla ahí toda sobre la mesa, porque hay un montón de cosas que de verdad no sabemos. Y como no sabemos, especialmente en un mundo de fake news, nos movemos desde el prejuicio. ¿Qué hacemos ahí, nosotros los periodistas? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que en el periodismo hay espacio para todo. Hay quienes son particularmente buenos opinando, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay quienes son particularmente buenas en distintas aristas. A mí lo que me gusta del periodismo es exactamente lo que tú estás planteando. Es como, ¿sabes qué? Quiero comprender cómo funciona esto. Quiero tratar de entenderlo y según eso ver si la manera en que lo estamos abordando o lo que nuestra intuición nos dice es lo adecuado. Eh, Hay un tema con la seguridad, por ejemplo, la seguridad y la delincuencia, ¿no es cierto? Ese es como el típico debate respecto al cual nos movemos, yo siento, en relación a puras intuiciones o a deseos a los cuales les tenemos que poner también análisis. Entonces uno desea que la vida sea ordenada y segura para todos y todas, por supuesto, especialmente las mujeres, los niños y las niñas. Tenemos mejores posibilidades allí donde hay más seguridad para todo el mundo. Pero hay que tener hay que comprender cómo funciona el fenómeno de
la seguridad y la delincuencia para poder ver exactamente cómo se resuelve, ¿no? Ujú. Porque si no sigues repitiendo y otra vez frases que son vacías y que no te llevan a nada. Entonces creo que sí, a mí me gusta comprender cosas y por eso escribir el libro a lo mejor fue muy satisfactoria, porque es como, yo quiero compartir eso, mira, así funciona esto. Hay un Ujú. profesor que estudia hongos y te habla como de esa vida silenciosa que está eh, allí en los bosques chilenos y dice, cada vez que fui a Chile, alguien me contaba una historia con hongos. Ujú. Y yo pensé, yo también tengo historias, ¿tú tenías una historia con...? Todo Lo el mundo pensé, tiene una ¿ah? historia. No, no, no sé, tenía que pensarlo. Generalmente las personas me dicen que alguien les llevaba digüeñes, por ejemplo, que les gustaba Ujú. comer digüeñes. Siempre hay alguien que tiene una historia o una experiencia o vivimos con este temor, ¿no? De comer algo, un hongo que no sea el Claro. adecuado. O sea, es como una cuestión que circula en las conversaciones, de repente, y él me contaba eso y me decía a su vez que Chile tenía todavía esta vida que no ha clasificado, que no Claro, es conocemos. el reino gigantesco de los hongos. Un reino gigante, el más grande de los reinos y no lo conocemos. Me pareció eso, la idea de un reino desconocido me suena como a Game of Thrones por un lado. O al reino Entonces invisible, me eso me gusta. pasó a mí, es como el mundo que no vemos. Ahora, si eso también está en el libro, a propósito de lo que decías antes, Paula, de las conexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, hablamos de delincuencia, pero no llegamos a hablar de inequidad que produce la delincuencia, ¿no? O de la promesa del neoliberalismo, ¿cierto? De tener una vida confortable para todos y todas, cuando no todos tenemos los mismos accesos. Entonces es como que nos perdemos como espacios del enjambre, ¿no? Y pensamos que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y en Pero el es que, libro tú de verdad, ni demuestras siquiera las conexiones. todo está conectado, pero en esa conversación ni siquiera se llega a cuestiones más básicas, ¿no? O como, no sé, cuántos carabineros por comuna, cuáles son las trayectorias delictuales, o sea, ya no es que no se vea el contexto, sino que no se ve ni siquiera como los aspectos más terrenos, ¿no? Porque claro, son conversaciones que se instrumentalizan mucho, que están muy guiadas por necesidades viscerales, ¿no es cierto? Uno quiere estar tranquila, quiere estar libre de violencia, naturalmente, pero para lograr aquello hay que conocer, comprender y ver todos los factores. Y como tú dices, todo está interrelacionado. En el libro hay una experiencia muy bonita porque no solo está interrelacionado en, en una misma comunidad, en un mismo territorio, sino que es global. Y hay una profesora que se llama Catherine Merced que en Harvard, en la Escuela de Educación, ella va a describir la diversidad de las salas de clase chilena y los desafíos que eso representa, y empieza a contar un caso chileno en una ciudad en Estados Unidos, y un profesor se levanta y dice, eso me pasó a mí ayer. Y está como en la mitad de no sé qué pradera norteamericana. Entonces tú dices, los temas de la educación, los desafíos de la educación tienen diferencias, por supuesto, pero también tienen aspectos similares en cualquier lugar del mundo. ¿Qué beneficio es conocer, por lo menos en qué están esos debates, para que tú puedas ver qué aportas y qué traes? Ujú. Como, Y y además, dice algo, perdón, creo que ese es uno de los valores que tiene tu libro, ¿no? La distancia. Es como gente que está afuera y que por lo tanto puede ver cosas que nosotros no podemos ver con la cabeza aquí metida en el barro. Entonces, creo que eso también es interesante mirarnos desde afuera, desde gente que ha mm, tenido esta relación con Chile históricamente y que nos puede enseñar, nos puede espejear muy eficientemente. sí, tienes razón. Yo creo que hay que tener cuidado con que no se convierta en este fenómeno que a mí igual me gusta un poquitito. ¿Te has fijado cuando uno está en el cine y alguien dice Chile? Ujú. Y uno dice como, yo como Sí, que, claro. como que dice, ¡oh, Chile! O como que está leyendo una novela y algún personaje llega a Chile y tú dices, "Ah, pero El otro Chile, día me ¿no? pasó Como con The que Morning Show. en The Morning Show, Sí, pues, hay una experiencia que les pasa en Chile. a Jennifer Aniston, el personaje de Sí, Jennifer sí, Aniston, sí. no vamos a hacer spoiler, pero en Chile es como muy importante. Es clave en el relato. Entonces, claro, pero no tiene que ver solo eso como con esa, oh, sorpresa de nos vieron, ¿no es cierto? Que es una cuestión muy de país medio chiquito, medio insular, medio Ujú. al final de Sudamérica. Sino que tiene que ver con lo que tú dices, como, tú estás afuera y tú estás viendo esto como desde una perspectiva más amplia. A ver, cuéntame, ¿qué, qué pasa aquí que no pasa en otro lado? Ujú. Y allí, por ejemplo, está ese hallazgo respecto a la recuperación que es comunitaria en Chile y que yo dije, claro, nosotros
tendemos a hablar de, oh, aguantó el edificio, aguantó el puente, aguantó la casa. ¿Y qué hay de la gente que aguanta? Ahí está el verdadero aguante, ahí está la verdadera, ahí está la viga bien construida. Es la viga de las comunidades chilenas. Y esa viga es más firme que cualquier viga que puedas instalar en un edificio. Entonces, él como que, este investigador se fijaba en la gente y no tanto en la infraestructura. Y eso dije como, nos falta. Pues te has fijado, uno dice, no se cayó el edificio. Y yo creo que hay que empezar a decir, oye, no se cayó, esta comunidad no se dio por vencida, no se derrumbó. Bueno, creo que Cuando todo esas lo demás se derrumbó. reflexiones, Paula, son súper esperanzadoras en este momento. En el momento en que estamos eligiendo nuevas autoridades, en el momento en que estamos escribiendo una nueva constitución, mirarnos con cariño. Creo que nos hace falta, y desde ahí te agradezco mucho tu libro porque nos ayuda a hacer eso, y sobre todo agradezco tu trabajo y que seas un referente para mí, por lo menos eso también te lo agradezco muchísimo, querida. Así que gracias por estar en Cuestión de Gustos. No, muchas gracias, Antonella, por la invitación, y muchas gracias por las conversaciones, y espero que sean muchísimas más. Que sean muchas más. Y nos vamos escuchando a Johnny Mitchell. Exactamente, Circle Game, que es una canción que habla de eso, de cómo da vuelta el carrusel, y asimismo va dando vuelta de alguna manera la vida. La cosa es aprender en alguna de esas vueltas, Sí, digamos. pues, en eso estamos. Paula Molina, muchas gracias. Te mando un beso. Gracias por estar Gracias, en Cuestión de Antonella. Gustos. Otro beso y Chao. un abrazo para ti. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos, Comparten sus gustos y preferencias. el contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves, lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. porque al final, Todo es cuestión de gustos. en Radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.